Bueno, esta es la actividad colaborativa de la semana número 4. Somos el equipo número 1 y ahí están nuestros nombres. Soy Rodrigo Arroyo y mi compañera es Renata Medina. Iniciemos con el tema. Bueno, tenemos aquí una parte de la agilidad mental y vamos a iniciarlo esto con las identidades trigonométricas. ¿Para qué son el uso de estas identidades trigonométricas? Bueno, esto nos ayuda a simplificar expresiones complejas, a desarrollar relaciones entre diferentes identidades y al final de cuentas obtener soluciones de manera más sencilla. Y aquí nada más como pequeño recordatorio les pongo las funciones y su abreviatura. Tenemos 6 funciones en total y sus diferentes abreviaturas. Aquí nada más les puse un ejemplo de cómo sería esta agilidad mental, esta sustitución de identidades trigonométricas. Por ejemplo, tenemos secante cuadrada de x más cosecante cuadrada de x. Esto va a tener que ser igual a 1 entre seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x, que esto es mucho más sencillo para utilizarlo en el círculo unitario que utilizar secante cuadrada o utilizar cosecante cuadrada. Entonces vamos a mostrarles un pequeño ejemplo de la siguiente diapositiva. Bueno, antes de nada, vamos a recordar algunas identidades trigonométricas, que serían las identidades recíprocas, que tenemos ahí 6 de ellas, que consisten principalmente en sacar el recíproco de dicha función trigonométrica. Es decir, para seno de x, su recíproco sería 1 entre cosecante de x. Y así lo mismo va para coseno, para tangente, la cosecante, la secante y la cotangente. La otra que tenemos son las identidades del cociente, que aquí son principalmente dos, que sería la tangente y la cotangente. La tangente, recordemos que siempre va a ser seno de x entre coseno del ángulo, mientras que la cotangente, como es recíproca, los valores de seno y coseno se van a invertir. Por eso tenemos coseno del ángulo arriba entre seno del ángulo y este como denominador. Por otro lado, tenemos las identidades pitagóricas, que aquí las tenemos, son 3 principalmente. Seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo siempre va a dar 1. Otra identidad que tenemos es 1 más la tangente cuadrada del ángulo va a ser igual a la secante cuadrada del ángulo. Y aquí sería una pequeña recíproca de utilizar 1 más la cotangente cuadrada del ángulo sería igual a la cosecante cuadrada de dicho ángulo. Ya solamente aquí las dos funciones, bueno, sí, las dos funciones que tenemos acá abajo de seno de x y tangente de x es simplemente restarles aquí el cuadrado. Entonces, para sacarlo, tenemos seno de x es igual a más menos la raíz de 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Dicho esto, también para la tangente tenemos de que la tangente de dicho ángulo va a ser igual a más menos la raíz de secante cuadrada de dicho ángulo menos 1. Ya para terminar, una de las identidades que también luego también se podría utilizar son las identidades para eliminar potencias. Y aquí tenemos 3 ejemplos claros, que sería el seno cuadrado de x, que va a ser igual a 1 menos coseno del ángulo doble de dicho ángulo, entre 2. Para eliminar el coseno cuadrado de dicho ángulo, va a ser igual a 1 más coseno del ángulo doble, entre 2. Y para la tangente cuadrada de x lo podemos sustituir como 1 menos coseno del ángulo doble entre 1 más coseno del ángulo doble. Entonces vamos a ponerles un pequeño ejemplo de lo que se puede llegar a hacer. Entonces ya tenemos aquí dicho ejemplo que nos dice la secante cúbica de x menos secante x multiplicada por tangente cuadrada de x entre 1 menos seno de x multiplicado por 1 más seno de x. Esto va a terminar siendo secante cúbica de x. Y nos sorprenderíamos porque como es super mega gigantesca, podría terminar siendo un término súper simple. Bueno, aquí empezamos. Entonces, sabemos de que la multiplicación de este y este nos da una propiedad que al final de cuentas esto sería una diferencia de cuadrados. Ya tenemos la diferencia de cuadrados y nuestro segundo término sería seno de x, entonces esto se le vería al cuadrado. Ese sería el primer paso. El segundo paso que realicé fue bastante sencillo, en el que simplemente saqué el recíproco de todas estas funciones. Sabemos que el recíproco de secante va a ser coseno, pero como está elevado al cubo, entonces esto va a ser coseno al cubo de x. Igual,
dejamos el mismo signo, secante, ya lo habíamos visto que es coseno, 1 entre coseno, y la tangente, recordemos que podemos utilizar las identidades del cociente, que sería seno entre coseno. Como la tangente es cuadrada, solamente se le pone el cuadrado a seno y a coseno para mantener la igualdad. Ahora, simplemente nos podemos dar cuenta de que si multiplicamos estos dos, vamos a tener el mismo denominador abajo, que sería coseno cúbico de x. Entonces, esto nos va a dar este resultado, que sería 1 menos seno cuadrado de x entre coseno cúbico de x, dividido entre 1 menos seno cuadrado de x, y solamente le pusimos este dividido entre 1 para completar la ley del sándwich o la ley como lo conozcan. Esto ya va a ser igual, lo multiplicamos lo que sería extremos por internos, lo multiplicamos y nos damos cuenta de que en el dominador que tenemos de 1 menos seno cuadrado de x también lo tenemos en el multiplicador. Por ende se van a eliminar y este 1 pues se termina eliminando con este 1. Entonces 1 nos queda como 1 entre coseno cúbico de x. Y esto ya sacándole la identidad recíproca, sabemos de que esto nos va a dar secante cúbica de x. Y así es como se utiliza. Ahora mi compañera les va a explicar el siguiente tema. Bueno, aparte de lo que ya explicó mi compañero, tenemos otras fórmulas de identidades trigonométricas que son de sumas y diferencias. Entonces, todas estas se van a utilizar cuando tengamos una suma de dos ángulos, tanto para el seno, el coseno o tangente. Y lo único que hay que hacer es buscar qué es lo que se está haciendo, si se suma o se resta, y luego aplicar la fórmula. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo nos dan los ángulos en radianes, lo cual no importa, puede ser en radianes o en grados. Y aquí lo que hicimos fue primero buscar cuál era, o sea, pasarlo a grados, que en este caso vemos que es 210 menos 60. Después tenemos que buscar la fórmula que vamos a usar y nos damos cuenta que la que necesitamos es una resta de senos. Entonces buscamos y aquí ya está señalada cuál es y luego sustituimos, que realmente lo único que hay que hacer es buscar igual en el círculo unitario el valor de cada ángulo. Entonces buscamos seno de 210 y nos da menos un medio, el coseno de 60, el coseno de 210 y luego el seno de 60. Lo único que hay que hacer es tener cuidado porque las fórmulas cambian y son diferentes. Entonces ya después hacemos esta resta, bueno, primero se multiplican los valores y luego se restan y nos da un total de un medio. Y sabemos que entonces el seno de la resta de 210 menos 60 es igual a un medio. Y yo quería recalcar aquí que, o sea, no nos confundamos con la diferencia que hay entre que sea el coseno y entre paréntesis la suma o resta de dos ángulos, ya que no es lo mismo al coseno de un ángulo más el coseno de otro ángulo diferente. Bueno, ya llegando al problema aplicado de esta ocasión, se nos ocurrió hacer un análisis de poblaciones, ya que usualmente este tipo de análisis se llega a tener funciones senoidales y se nos ocurrió hacer esto. Entonces, en un análisis semanal de una población de hormigas y de mariposas se pudieron obtener las siguientes expresiones. La función de las hormigas va a ser igual a seno de x menos 8 más el coseno de 2x más 3, mientras que el de las mariposas va a ser igual al seno elevado a la 4 de x por el coseno de x. Y por mera curiosidad, pues, decidimos investigar cuántas veces las poblaciones llegaban a su máximo y a su mínimo durante dicha semana. Entonces vamos a ir al siguiente paso. Ya está. La primera parte sería, vamos a buscar las simplificaciones, por si existen. Entonces, de la función de las mariposas, podemos darnos cuenta que seno a la cuarta de x por el coseno de x se puede llegar a sustituir a una fórmula la mejor y más conveniente. Entonces, lo que hice fue primero dividir los senos elevado al cuadrado por un seno cuadrado de x multiplicado por otro seno cuadrado de x y dejamos el coseno de x. Sabemos que una de las identidades para el seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces, ya simplificando,
y multiplicando este por el otro coseno que habíamos dejado acá, obtuvimos la siguiente ecuación, que sería seno cuadrado de x multiplicando al coseno de x menos coseno cúbico de x. Ya para la otra, como le había explicado mi compañera, no va a ser lo mismo encontrar ese seno de x menos el seno de 8, sino aquí estamos aplicando las funciones de suma y de resta de diferentes ángulos. En este caso, aplicaríamos dos funciones, que sería la de seno x menos 8, que sería toda esta expresión, que sería seno de x multiplicado por coseno de 8, menos coseno de 8 multiplicado por seno de 8. Esto hay que sumarle toda la multiplicación que tendremos acá de la suma de ángulos, que sería coseno 2x más coseno de 3 menos seno 2x multiplicado por seno de 3. Ya que esta nos quedó muy larga, muy extensa, pero pues teóricamente así se tendría que resolver, aquí les pongo un ejemplo de cómo nos quedarían dichas gráficas. Y ya que esto ya lo comprobamos de que es exactamente lo mismo, esta gráfica de las mariposas, tanto esta gráfica que habíamos sacado, van a ser exactamente lo mismo. Propiedades que pues solamente las identidades trigonométricas tienen. Entonces ya en el siguiente ejemplo podemos hacer el dicho análisis. Yo, por favor, la siguiente. Y bueno, aquí, ya la resolución. Habíamos quedado que queríamos investigar cuánto es el máximo y el mínimo que tienen estas poblaciones. Y en este caso no quise hacer todos los procesos matemáticos, ya de que preferí utilizar la gráfica que ya les había mostrado anteriormente. Y como podrán ver, existe la curiosidad de que tanto las hormigas como las mariposas llegan a un máximo de 2 veces a la semana de sus poblaciones, inclusive también llegan 2 veces a su mínimo en dicha semana. Existen tres puntos comunes que apenas se alcanzan a ver en esta gráfica, que sería un punto por ahí y otro punto que está llegando por el medio de la gráfica y otro punto que se extiende casi al máximo de las mariposas, pero es muy interesante ver cómo es que estas funciones trigonométricas nos sirven inclusive para calcular este tipo de poblaciones, inclusive hacer este tipo de relaciones y de analizar cuántas veces es que puede llegar a ser una población mayor que la otra, inclusive cuál sería el tiempo o el punto en el que ambas poblaciones sean exactamente iguales. Y con eso ya sería todo del problema aplicado y por todos los temas de esta semana. Muchas gracias.